Cambiamos por completo la sintonía de este inicio de programa que estuvo bien bonito. Vamos a hablar sobre una palabra que muchas veces nos genera temor, nos genera incertidumbre, y es la palabra metástasis. Y significa que el cáncer se ha esparcido a una parte del cuerpo distinta de donde se originó la enfermedad. Cuando esto sucede, los médicos dicen que el cáncer ha hecho metástasis, y también pueden llamarlo de otras maneras, como cáncer metastásico, cáncer avanzado o cáncer en estadio 4. ¿Cuáles son los lugares donde es más frecuente la metástasis? También, ¿cómo se hace un diagnóstico de este tipo? Y todavía algo más importante, ¿cuáles son los tratamientos que existen? Porque muchas veces cuando escuchamos esa palabra, ya de inmediato, además del temor, pensamos que es una sentencia que no tiene vuelta atrás. Invitamos al especialista en radiooncología y también radiocirugía, el doctor Alejandro Blanco, está con nosotros para ampliarnos más sobre este tema. Por favor, háganos su consulta al Facebook de Buen Día y también a la línea de WhatsApp para un vídeo que sea corto, 6087-7777. Alejandro, bienvenido, qué gusto tenerte acá en la casa, gracias. Gracias, Omar, por la invitación y muy honrado de venir con ustedes. Todos queremos aprender muchísimo de esto que vos manejás al dedillo. ¿Qué es el cáncer? Primero, me gustaría que comenzáramos por allí. Sí, precisamente creo que es un buen inicio definir cuáles son las reglas del juego. El cáncer es cuando un conjunto de células sufre una transformación. Esta transformación le tiene que dar ventajas. Ventajas para crecer, ventajas para comer, ventajas para invadir y ventajas para adaptarse a circunstancias difíciles. Entonces no es tan fácil definir esta palabra, pero básicamente hablamos de un grupo de células que son superpoderosas y tienen la capacidad de adaptarse a circunstancias muy distintas. El problema es que estas células entran en batalla con nuestro cuerpo para dominarlo. Lo decíamos al inicio, que lo decíamos de una manera muy resumida, pero explíquenos usted con detalle, cuando hablamos de metástasis, ¿a qué nos referimos? Bueno, el término metástasis viene de la palabra griego que significa distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de células que nació en un sitio ha desarrollado la capacidad de sobrevivir en un sitio distinto del que nació. A mí me gusta mucho el teatro. Y esto es como imaginarnos ese cuento de Julio Verne donde dice un viaje de la luna a la Tierra o un viaje al centro de la Tierra. No están adaptadas para eso, entonces tienen que aprender a sobrevivir ese viaje y a poder ser exitosas en el otro sitio. Entonces, cuando un tumor tira colonias, como le digo yo a los pacientes, a otras partes del cuerpo, pero esas colonias además serán exitosas y van a crecer y van a empezar a producir, además estas mismas colonias, otras colonias. Es como ir invadiendo un sistema. Sí, siguiendo tu ejemplo, si no fueran exitosas no habría metástasis. Exacto. La mayoría, y en algunos estudios que aprendemos en la biología molecular, por nuestros amigos los biólogos moleculares, que han sido los avances más importantes en los últimos años, se sabe que el proceso de metástasis no es un proceso exitoso. En realidad, en ese proceso se pierden muchísimas células cancerosas que nuestro cuerpo las contiene, las detecta, las destruye y de esta manera impide que se desarrolle el proceso. Sin embargo, son muchísimas las células que pueden desarrollar esta capacidad y alguna de ellas va a desarrollar capacidades especiales y sobrevivir. O sea, se alistó bien para su viaje. Claro. ¿Por qué emprenden el viaje? ¿Por qué ocurre este proceso de metástasis? Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, hay que entender que las células cancerosas tienen dentro de ellas información. Es como el software de esa computadora. Le dice qué hacer. Entonces, en el proceso de desarrollo canceroso, esas células van actualizando su software cada vez para ir adquiriendo capacidades distintas. Estas capacidades distintas vienen innatas el ir invadiendo los tejidos de alrededores. Esos tejidos de alrededor también tienen venas, arterias, vasos linfáticos por los que las células se meten. Entonces, básicamente, viene en su ADN este comportamiento de la metástasis para desarrollar una colonia en otra parte. Ahora, ¿todos los tumores van a producir metástasis? No, no necesariamente. Lo primero que tendríamos que diferenciar, Omar, es que no todos los tumores son cancerosos. Entonces hay tumores que les llamamos benignos, en realidad la palabra correcta debería ser no malignos, y además tenemos tumores cancerosos. Los tumores cancerosos son los que en general tienen la capacidad de desarrollar metástasis. Algunos la hacen más temprano que otros.
A algunos les gusta más hacer metástasis que a otros. Entonces, depende mucho del tipo de tumor primario que se ha desarrollado. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los tumores más comunes que desarrollan metástasis? Bueno, yo tendría que decir que en esto hay algunos que son reyes y príncipes de las metástasis. Entonces tendríamos que decir que el cáncer de pulmón es uno de los que más le gusta hacer metástasis. Afortunadamente en nuestro país no es un cáncer tan frecuente, aunque cuando se presenta muy a menudo se encuentra en un estadio avanzado o un estadio metastásico. Por frecuencia el cáncer de mama es una enfermedad muy importante que desarrolla metástasis y todos los días en nuestros servicios de oncología vemos pacientes con cáncer de mama aún en estadios tempranos que han hecho metástasis. En hombres, el cáncer de próstata es otro de los más importantes. Y no podemos dejar por fuera el cáncer gástrico. ¿En cuánto tiempo, doctor, puede desarrollar uno de estos tumores que usted nos ha explicado metástasis? El desarrollo de este proceso, porque le llamamos proceso metastásico, varía mucho de tumor en tumor. Poner un ejemplo sencillo. El cáncer de mama, que es algo de lo más común, de lo que más se habla, inclusive en este programa, hablamos mucho de cáncer de mama. Existen muchos subtipos de enfermedades de cáncer de mama. No todas las mujeres tienen un cáncer de mama igual. De hecho, ahora los conocemos como distintos tipos, de acuerdo a algunas antenitas especiales que esas células tumorales puedan tener. Entonces, puede ser que un tumor muy pequeño tenga la combinación de algunas antenitas especiales que lo haga más predispuesto a desarrollar metástasis. Entonces, ¿depende de qué? Depende del tipo de tumor específico, de la información genética que ya traiga ese tumor y, por supuesto, uno de los factores que conocemos desde hace muchísimos años más importantes es el estado del tumor en el que se detectó. Por eso es que las campañas de detección de cáncer vienen destinadas a encontrar cánceres tempranos, en estadios tempranos que tienen menos posibilidades de desarrollar metástasis, pero siempre tienen posibilidades. Sí. ¿Hacia dónde se extienden normalmente, doctor? Bueno, dependiendo de cada tipo de tumor, así va a ser sus gustos. Como tantas personas hay aquí hoy en este lugar, hay muchos gustos. Solo por citar un ejemplo, el cáncer de mama le gusta muchísimo el hueso, le gusta el cerebro, le gusta pulmón y a veces hígado. Cáncer de próstata en hombre le gusta muchísimo el hueso y los ganglios. Y aún en estadios avanzados de su enfermedad, va a hacer colonias a esos sitios. Pues depende mucho de qué tipo. Yo en mi vida he visto pacientes con metástasis en muchísimos sitios, inclusive, ojo, sitios raros como uñas. Es un fenómeno muy interesante que todavía no terminamos de entender. Sí, hablábamos usted y yo preparando la entrevista y me explicaba usted, doctor, que el cerebro tiende a ser una zona común para desarrollar metástasis. ¿Por qué? Sí, bueno, esa es una pregunta otra vez muy interesante. Hay varias explicaciones de esas, todavía no entendemos cuáles son las más importantes. Por ejemplo, una tiene que ver con un efecto fisiológico. El cerebro es uno de los órganos que por peso recibe más contenido de sangre. Entonces, mucho de lo que se bombea del corazón va para el cerebro y puede actuar el cerebro como un filtro y retener estas células cancerosas. Los otros motivos tienen que ver mucho con esos receptores que les contaba. Imaginemos esas antenas que tienen para capturar señales. A nivel celular, una célula puede tener antenitas de estas. Y cuando va rodando en la sangre, esas antenitas identifican un amigo y le gustó ese amigo y se pegan ahí. Después de eso, cuando ya están agarradas en la sangre, se pueden meter a través de los vasos. Entonces hay factores moleculares que programan a esas células a que le guste otro sitio. Por ejemplo, el cerebro. Utilizando el ejemplo del cerebro, cuando ya hay metástasis ahí, ¿cuáles son los siguientes pasos para ustedes como especialistas? Bueno, lo primero que todas las personas tienen que saber es que en este país existe muchísima gente preparada, no solo médicos, pero además enfermeras, microbiólogos, biólogos moleculares, imagenólogos que nos permiten dar un abordaje adecuado. Entonces, cuando una persona se enfrenta a un diagnóstico de metástasis o de un proceso metastásico, lo primero que un médico debería hacer es preguntarse si existe metástasis en otras partes del cuerpo. Podría ser que esa persona solo identifiquemos metástasis en el cerebro. Entonces nos preocuparemos mucho del tratamiento en el cerebro. Sin embargo, si esa persona tiene metástasis en varios órganos, tenemos que diseñar toda una estrategia. Entonces, ¿qué hacemos después de que alguien tiene un proceso metastásico? Pues conversar. Nos reunimos con el resto del equipo y planeamos una estrategia, un camino por el que tenemos que transitar junto con esa persona
para finalmente ofrecerle alternativas. Doctor, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico? Estoy entendiendo entonces como que ya hay un conjunto de disciplinas que se unen para analizar lo que sigue. Pero ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico que hay un cáncer metastásico? Bueno, como todo, y ahora que está muy de moda precisamente hablar de equipos, el abordaje de la medicina moderna es por equipos. Entonces todos los componentes del equipo tienen que ser buenos componentes. El primer indicio de que una persona puede tener metástasis es la exploración física. Entonces un paciente que llega a mi consulta con una enfermedad en la mama, por ejemplo, uso mama porque es una enfermedad muy común, de ejemplo, y dice que le duele la cabeza, que tiene un problema para mover una mano, que se ha sentido desorientado, y esas son las primeras cosas que nos deben alertar. Un paciente con cáncer de colon se empieza a poner amarillo y cosas así le deben alertar a uno. El siguiente paso es pedir imágenes. Entonces las imágenes son una herramienta invaluable en el abordaje de la medicina moderna. Para eso tenemos ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, que nos dan información súper importante, muy valiosa para detectar esto. Además, aquí mismo en nuestro país ya estamos desarrollando estudios muy importantes como el PET, y justo la Universidad de Costa Rica tiene un proyecto grandísimo, que estamos muy felices de que está pronto a iniciar, de un ciclotrón que produce sustancias con afinidades especiales por algunas células y nos puede ayudar a buscar células en todo un organismo. Ocurre, doctor, o más bien en calidad de pregunta, ¿por qué cuando ya escuchamos esa palabra de inmediato ya pensamos en una sentencia de muerte cuando uno escucha esa palabra? Sí, bueno, yo creo que precisamente la actividad que acabamos de hacer es importantísima. Es porque venimos programados, Omar, a las malas noticias. Ya eso ha venido calando en nuestro ambiente. Nuestro mecanismo de acción es siempre defendernos de lo peor. Y efectivamente, el proceso metastásico es todo un reto. Es un reto de abordaje, es un reto de la persona para poder soportar los tratamientos o los procesos diagnósticos que a veces no son tan sencillos. Y sin embargo, es algo que debemos ir cambiando, irnos reprogramando con la ayuda de Dios a ir pensando de una manera distinta. Tengo aquí una consulta de un televidente, dice que tiene cáncer de linfoma, células B, ahorita está en remisión. Pregunta si el cáncer podría llegar a ser metástasis. Bueno, tenemos que partir de un principio que estas células han desarrollado la capacidad de sobrevivir. Son células supervivientes, son exploradoras, y entonces siempre existe una posibilidad de que un paciente tenga una recaída. Entonces esperamos que nuestro televidente no vaya a sufrir esto, pero nosotros como oncólogos siempre trabajamos con posibilidades. Entonces hay enfermedades de un excelente pronóstico, pero hay otras enfermedades de un pronóstico más reservado. Pero aún en las de un excelente pronóstico, estas pacientes podrían tener una recaída. Esperamos que no. Pero por eso es tan importante un seguimiento clínico, un control para detectar una recaída temprana, una metástasis temprana. Si se detecta de manera temprana, las posibilidades entonces de poder atacar esa metástasis son mayores, doctor. Bueno, qué buena pregunta esa, Omar. Mira que sí. En los últimos años, 15 años, 20 años, venimos hablando de un término que se llama enfermedad oligometastásica. Oligo significa poco. Entonces, entendemos que en ese proceso, en esa evolución de control de una especie sobre otra, digámoslo así, si lo detectamos temprano, podría ser que ese paciente esté iniciando una etapa de enfermedad sistémica. Y si atacamos esa enfermedad, podríamos eventualmente controlar esto. Esto lo venimos aprendiendo desde hace muchísimos años, 40 años. Cuando un paciente con un sarcoma, por ejemplo, que es un tumor de tejidos blandos, hacía metástasis en pulmón, los compañeros cirujanos operaban al paciente, le quitaban la metástasis y el paciente vivía muchos años. Por otro lado, hoy por hoy tenemos terapias blancos dirigidas súper importantes que permiten ser muy exactos en escoger la mejor alternativa de tratamiento. Bueno, ¿qué tratamientos existen? Para la enfermedad metastásica existen básicamente los mismos tratamientos que deben ser discutidos en un equipo multidisciplinario. Podría ser la cirugía, podría ser la quimioterapia, podrían ser tratamientos hormonales, podría ser terapia dirigida contra mutaciones especiales,
Y un papel importantísimo tiene la radioterapia, que es la aplicación de energía a unas partes del cuerpo. Y hoy por hoy es una de las terapias más usadas en todo el mundo para el control de la enfermedad metastásica, ya sea para aliviar a alguien o eventualmente poder plantearle a esta persona, como digo yo a veces, borrón y cuenta nueva, eliminar esa enfermedad y esperar su evolución nuevamente. ¿Radioterapia es lo mismo que radiocirugía, doctor? Digamos que radioterapia es toda la especialidad Entiendo. o las herramientas que usamos los radiooncólogos para dar un tratamiento. La radiocirugía es una herramienta de esas, como cuando llegamos a un taller, yo no sé nada de mecánica, pero llego a un taller y veo ese montón de herramientas en una pared. Yo no sé para qué se usan, pero el experto es el que sabe escoger la herramienta adecuada para la situación adecuada. Entonces la radiocirugía es una herramienta súper poderosa que está al alcance de la mano hoy por hoy para el control de enfermedad metastásica. Me decía usted, doctor, existe otra técnica, radiocirugía robótica. Precisamente dentro de toda la radiocirugía o de toda la radioterapia existe una herramienta que es la radiocirugía. La radiocirugía se puede aplicar con varias máquinas. Una de ellas y de las más avanzadas es la radiocirugía robótica, que utiliza un brazo robótico y un acelerador dirigiendo esta máquina de tal manera a los puntos exactos del cuerpo, programados con anterioridad, para irradiar de una manera muy exacta y precisa a ese sitio, con el fin de destruir esa lesión metastásica. O podría ser un tumor primario, qué sé yo, un paciente con cáncer de pulmón, estadio temprano, tiene una lesión en el pulmón, podemos hacerle radiocirugía y destruir esa lesión. Y por supuesto, en el abordaje de la enfermedad metastásica, pues la utilización de la radiocirugía en cerebro es una de las herramientas más útiles que ha demostrado en todo el mundo ser de primera elección. Aquí Helen Ovares, doctor, le pregunta si los linfomas de Hodgkin pueden hacer metástasis. Y si es así, ¿en cuáles órganos? Bueno, los linfomas es un grupo especial de tumores. Son enfermedades que nacen de los ganglios linfáticos, de las células que nos defienden. Entonces, escuchaste ahí el no Hodgkin y el Hodgkin. En general, todas las enfermedades cancerosas pueden hacer metástasis. Todas. Los linfomas les gusta el hígado, les gusta el cerebro y en algunas ocasiones hueso. Este es un grupo especial de enfermedades de tumores no epiteliales. La mayoría de los tumores que estamos acostumbrados a ver, el 80% de ellos, son tumores epiteliales. El epitelio son todos los tejidos de recubrimiento del cuerpo, incluyen las glándulas. Por eso siempre hablamos pulmón, mama, colon, como los tumores primarios más frecuentes. Pero los linfomas pues también tienen esa propiedad de desarrollar metástasis. Sí, tengo una pregunta acá de parte de Clemencia Solano y voy a leerla tal cual nos la envió Clemencia. Es una pregunta fuerte, pero quiero planteársela, doctora, a ver qué opción le puede dar usted a ella. Dice que al papá le salió un nódulo en el pulmón, pero el doctor le dijo que no valía la pena hacerle una biopsia porque el señor ya tiene 84 años. ¿Qué consejo puede darle usted a esta televidente? Sí, bueno, lo primero que yo tendría que decir es que hoy por hoy, y bendito Dios en nuestro país, tener 84 años es algo que vemos cada vez más a menudo. Tenemos la bendición de vivir en un país que da esas condiciones para que las personas lleguen ahí. Hay pacientes de 84 años que parecen de 84 años, hay pacientes de 84 años que parecen de 70 años. Pero lo primero que yo diría es, tenemos que evaluar individualmente a cada paciente para determinar qué es lo correcto hacer. Hay pacientes de 84 años que con mucha facilidad pueden llevar a 94 años. Entonces, la edad como tal no debe ser un factor que excluya a una persona de un diagnóstico o de un tratamiento. Pero por el otro lado tenemos que ponernos a pensar, si un paciente con 84 años ya hemos decidido que no le podemos dar ningún tratamiento, pues ¿para qué llegar a un diagnóstico? Entonces yo lo que le diría a nuestra amiga es, hay que conversar muy bien con el médico, que en general tenemos que verlo como un amigo, analizar el caso y por supuesto todo paciente, toda persona, todo usuario merece una segunda opinión. Entonces, en todo caso, si persiste con la duda, pues sería muy bueno que tenga acceso a una segunda opinión. Ahora que usted hablaba, doctor, de la radioterapia, de la radiocirugía robótica, quería preguntarle, ¿cuántas veces puede aplicarse este tipo de tratamiento al paciente? Muy bien. La radioterapia es un tratamiento focal.
o local, o sea, lo aplicamos al sitio del cuerpo que está enfermo. Uno de los mitos más frecuentes es que cuando nosotros irradiamos a un paciente se expone todo el cuerpo. En realidad no. El tratamiento de radiación es a esa pequeña parte del cuerpo y cada vez más los tratamientos modernos son más focales y dirigidos. Entonces un paciente o una mujer, por ejemplo, o un hombre con cáncer de próstata, le podemos tratar la próstata. A los años, ni Dios lo permita, pero puede hacer metástasis en un hombro, le podemos tratar el hombro. Después en un fémur, le podemos tratar el fémur. Y así, podemos tratar muchas partes del cuerpo. Hoy, con la tecnología que tenemos, y la radiocirugía robótica nos permite eso, inclusive podemos tratar los mismos sitios que ya fueron anteriormente tratados. Entonces, puede tratarse muchas veces un paciente, de muchas maneras. Nosotros en el Centro de Radiocirugía hemos tenido pacientes que le irradiamos el cerebro, muchas lesiones, 15, 20 lesiones en una vez. La otra vez le irradiamos 3 y varias partes del cuerpo, inclusive hasta los ojos podemos tratar. Pregunta Kaylin, doctor, que qué tan probable es la metástasis después de una cirugía óptima de cáncer de ovarios en estadio 3. Actualmente la persona cumple un ciclo de 6 sesiones de quimioterapia. Bueno, el cáncer de ovario es un tumor, uno de los tumores también más retadores. Dentro de él sufren cambios genéticos muy constantes que va desarrollándose. Casi que es una competencia de quién llega primero. Entonces, los estadios clínicos, para que nos entendamos y hablemos en el mismo idioma, se clasifican del 1 al 4. 1 es el más pequeño, 4 es el más grande. Más grande quiero decir una enfermedad localmente muy grande y muy a menudo, casi todos los tumores, significa enfermedad en otras partes, o siembras, o metástasis, como le decimos. Entonces, una persona que tiene un estadio 3, por supuesto, es una persona de riesgo. Los tratamientos que esta oyente está recibiendo son tratamientos, le llamamos adyuvantes, o sea, de refuerzo. ¿Qué es lo que busca este tratamiento? Lo que busca es controlar una enfermedad en el sitio, pero además, si hay enfermedad metastásica oculta que no vemos, controlarla antes de eso. Entonces, ahora que ella está en plena fase de tratamiento, yo le diría, bueno, mucho ánimo. Confiemos en Dios de que este tratamiento que ella está recibiendo sea súper efectivo y que no la llegue a desarrollar. Pregunta Noelia, doctor, ¿por qué después de un cáncer no siempre se recomienda la quimioterapia? Ay, bueno, el manejo del cáncer no es una receta de cocina. Cada vez hay factores que nos ayudan a escoger mejor qué paciente va a tener beneficio de un tratamiento. En los últimos días, una amiga muy querida está siendo diagnosticada por una enfermedad cancerosa. El siguiente paso que yo le dije es, vamos a hacer unas pruebas moleculares para determinar si esa enfermedad tiene un beneficio de dar un tratamiento de quimioterapia o no. Entonces, la ciencia hoy nos da herramientas y pone a nuestra disposición cosas que hace 10 años no. Por eso es que yo le digo a los pacientes, mire, no se compare, porque el cáncer nació de sus células, que genéticamente son distintas a las mías. Entonces, no necesariamente van a ser sensibles a los mismos tratamientos. Ahora, en esta época, tenemos exámenes moleculares que nos ayudan a identificar cuál paciente sí podría tener un beneficio de la quimioterapia y cuál no. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende del tamaño que tenía, de los receptores que encontremos, de las pruebas genéticas que tenga, el estado de los ganglios regionales. Y con todo eso los médicos intentamos armar ese rompecabezas para darle el tratamiento que esa persona requiere, no el del otro, sino el de esa persona. Eso es lo que se llama terapia personalizada. Y eso es lo que va a la medicina, una medicina personalizada. Sí. Doctor, su última recomendación, porque con esto que usted está diciendo concluyo yo que el pronóstico no es el mismo para cada paciente que le han dado este diagnóstico. Bueno, eso es una conclusión buenísima, Omar. Precisamente es así. No todas las personas tienen la misma evolución, depende mucho de la persona, cómo está físicamente, qué otros tratamientos ha recibido, qué tipo de tumor, qué mutaciones tiene ese tumor y, por supuesto, qué herramientas disponemos para el tratamiento. Entonces, lo que yo le tengo que decir a los pacientes y en mi consulta, que me enfrento a muchos de estas situaciones, es decir al paciente, bueno, ánimo, tenemos algo más que ofrecerle
Y como médicos nosotros siempre tenemos que plantearles a los pacientes las alternativas. Y en el abordaje de la medicina moderna, el paciente es el principal y el tomador de decisiones, no los médicos. Nosotros, me gusta más verme como un consejero de estas personas y acompañarlos en este proceso, que para ellos es obviamente muy duro. Gracias, doctor. Gracias gusto, por este Marco. tiempo. El doctor Alejandro Blanco, especialista en radiooncología. Le voy a dejar número de teléfono para que consulte con él. 7086-4361. 7086-4361. También puede escribirle un correo a a-blancos@hotmail.com. Feliz jueves, doctor. Gracias, igual. Muchas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.